Sean todos bendecidos. Es un gusto saludarlos en esta preciosa hora del Señor. Si usted nos está ahí escuchando, recuerde que estamos en nuestro discipulado número 4. Estamos estudiando el tema 8, consolidación, y hoy tenemos la segunda parte de nuestro tema de consolidación. Hemos venido hablando acerca de la importancia del trabajo pastoral y del equipo pastoral que tiene a cargo la consolidación de los nuevos creyentes cuando llegan a la iglesia. Y en esta noche vamos a continuar nuestro estudio. Así que hoy vamos a hablar acerca del tabernáculo del pastor. Quiero que vaya, por favor, si me ayudan ahí con la primera diapositiva. Vamos a la segunda diapositiva. Y usted allí va a tener algunos de los textos bíblicos de los cuales vamos a estar trabajando en esta preciosa hora del Señor. Bien, miremos inicialmente entonces la primera parte con la que nos encontramos en el tabernáculo es con los atrios. Los atrios es un lugar que no tiene techo porque no es un lugar para permanecer, es un lugar de paso, no es un lugar para quedarse. Lastimosamente, mucha gente ha decidido quedarse en los atrios o se queda dando vuelta por los atrios porque no quiere entrar a dos lugares fundamentales que componen o que están dentro de los atrios, que son el primero de ellos, el altar de bronce, y el segundo, la fuente de la administración. Después de haber entrado por la puerta, que como usted recuerda y quienes no lo saben, la puerta tiene 4 colores fundamentales: el blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. El blanco significa santidad, significa pureza. El azul significa cobertura, paternidad. El púrpura significa realeza y el rojo significa sacrificio, o el carmesí significa sacrificio. 4 colores importantísimos cuando entramos a la vida cristiana. Una vez hemos ingresado entonces a los atrios, vamos a encontrarnos con el altar de bronce, pero vamos a ir, por favor, inicialmente a los atrios. Aquí hay un trabajo del buen pastor, el buen pastor, y dice Juan capítulo 10 y versículo 11: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que el tema de los atrios es un tema de amor, es un tema de paciencia, es un tema de darlo todo por la oveja. Juan capítulo 10 y versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que hay un órgano fundamental en esto y es el oído. Quiero que pongamos mucha atención en esto. Dice que el pastor conoce sus ovejas y ellas le conocen la voz al pastor. Juan capítulo 10 y versículo 1 dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Permítame, por favor, quiero parar aquí por un instante. Vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 10 y versículo 11 para decir lo siguiente. Esta entonces es la primera etapa, es una etapa de entrega, es una etapa de sufrimiento, donde trataremos con diferentes situaciones, gente de diversas culturas, de diferentes niveles de crecimiento, donde seguramente van a ser inevitables las comparaciones. Cuando nosotros hablamos en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, estamos hablando de una etapa de amor y de tiempo. Se da el esfuerzo por conocer a la oveja, esa oveja que el Padre Celestial nos ha entregado, y el que ellas nos conozcan tal como somos. Para esto es necesario entregar al Señor toda hipocresía. Conociéndolas y siendo conocidos por ellas, se formará un vínculo muy estrecho, un vínculo familiar. Por eso nosotros hablamos de la familia de la fe, porque ese vínculo se empieza a estrechar desde ese momento. Juan 10:1 dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
¿Qué pasaría si usted invita a alguien a su casa y cuando se da cuenta es que entró por el patio, entró por el techo, pero nunca entró por la puerta? Asalariado es un hombre que está dispuesto a hacer el trabajo, pero de forma remunerada. Esta es la etapa de entregar la vida. Aquí muere a la voluntad propia y es donde Dios nos mata como servidores. Mire que esto es tan importante. Nosotros no podemos saltar etapas, nosotros tenemos que ir etapa por etapa, cubrirla y vivirla cada una de ellas. Génesis capítulo 4 y versículo 4 al 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Etapa de morir a la mediocridad. Abel era pastor y trajo lo mejor de sus ovejas para Dios. Él sabía que al Señor no se le traía cualquier cosa. Pero también es una etapa de morir a nuestro temperamento. Dios mañana nos pedirá cuenta por nuestro comportamiento. Hay que parar a la gente que contamina a los demás, es decir, la falta de gobierno en la lengua. Y eso sí que hace daño a la iglesia. El chisme, la murmuración, la queja, estar hablando por detrás, pero si vieron que mira esto, que mira lo otro, que no me gusta, que hombre, párese y corríjalo si hay algo que a usted no le agrade. Si eso está sucio, vaya y límpielo. Si usted considera que aquí hace falta algo, vaya y tráigalo. Pero deje de criticar, sea proactivo, no sea tan crítico. Equipos pastorales que se hacen cargo de daños colaterales que ni siquiera habían causado, muchas situaciones y muchas circunstancias que a veces tenemos que vivir en esto. Bueno, aquí vamos a la siguiente diapositiva y vemos allí entonces una fotografía de lo que es el tabernáculo. Y usted puede mirar esa primera parte que no tiene techo y ahí usted puede observar perfectamente el altar de bronce. El altar de bronce, que es un lugar de sacrificio, un lugar de muerte, un lugar de entrega. Ahí está con los 4 cuernos del altar para amarrar la oveja para que ella, en el momento que el fuego empiece a arder, pues ella no quiera salirse de allí porque el fuego es una cosa seria. Y también usted puede observar la fuente de la administración. Esa fuente está recubierta de espejos y dentro tiene agua. Así que miremos algunos casos en los cuales vemos un ejercicio maravilloso frente a hombres de Dios que quizás entregaron su vida, que fueron importantes en este desarrollo y que los podemos mirar a continuación. Vamos a la siguiente diapositiva. Estamos hablando que en los atrios vemos al buen pastor. Y uno de los hombres en la historia de la Biblia es Jacob. Y quiero que vamos a Génesis capítulo 31 y versículo del 38 al 39 que dice lo siguiente: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Está hablando Jacob con su suegro Labán y le está diciendo: en estos 20 años te serví, me voy porque ya llegó el tiempo de irme. Pero quiero que mires mi trabajo hasta aquí, mi trabajo ha sido correcto. Si en algún momento hice un daño, lo reparé. Nunca traje lo peor, siempre traje lo bueno. O sea, mi trabajo fue excelente. Jacob nunca dejó que una oveja abortara. Mire qué importante eso. Esto es cuando la oveja quiere dar a luz a gente. Jacob nunca llevó a Labán lo arrebatado por las fieras. Se responsabilizó por cada oveja y la pagaba o la sustituía por otra. Cuidó 20 años las ovejas de su suegro. Ser fiel cuando uno no es el principal. Eso nos dará la herramienta para que Dios nos entregue un pueblo, una iglesia, una esposa. La gente por lo general aborta las responsabilidades, las palabras enseñadas y tienen ciertas tendencias a tejer relaciones por detrás, en lo oculto.
Todo esto, el equipo pastoral tendrá que tener la contundencia y la autoridad de impedirlo, porque mañana Dios les pedirá cuenta, ya que está puesto para supervisar al redil. Es importante tener el discernimiento y la autoridad para velar y para avisar, evitando que alguien aborte aún estando en una posición más elevada de la propia. Así que mire qué lindo el ejercicio que vemos aquí que hace Jacob frente a su suegro Labán. Vamos al siguiente ejemplo y encontramos a un hombre maravilloso, él es David. Y vamos a ir por favor a primera de Samuel 17, 34, 35, ahí la tenemos en la diapositiva. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este hombre, este David, este joven precioso, maravilloso, era el responsable de las ovejas de su padre y arriesgaba su vida por ellas, peleando contra todo león, contra oso, contra fieras que se presentaran, él peleaba. El oso tiene que ver con la burla. Este espíritu inmundo se activó cuando se burlaron del profeta Eliseo y lo llamaron calvo, sube, porque se estaban burlando de la operación del rapto de Elías. Vamos a tener que defender nuestras convicciones en Dios. Mucha gente, cuando tú estás en Cristo, se va a burlar de nosotros, pero tenemos que ser firmes. Para que lo dejen salir a la guerra, él debe mencionar su currículo. En el reino hay un currículo de carácter espiritual y debe estar impecable a través de la sangre de Jesús. Lo que sucede es que hay gente que no se arrepiente nunca. Entonces, seguramente, cuando piden el currículo, pues estará registrado todo su actuar. El gigante viene para consagrar. Mire, David no tuvo que hacer gran cosa para matarlo. Fue Dios el que hizo que esa piedra se clavara en Goliat. Sin embargo, sí que le costó vencer al león y al oso. ¿Por qué? Porque tenía que vencer su propio carácter. Y vamos a ver el tercer ejemplo en esta etapa, y usted tal vez lo ha escuchado y creo que es un personaje muy conocido bíblicamente y él es Sansón. Vamos a ir ahí en la diapositiva está Jueces capítulo 14 y versículo del 5 al 6. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Cuando vemos que pelea Sansón con el león, rompe la comunicación con el padre. Mire qué fuerte esto. Con este león, él pelea, pero en secreto. Uno de los leones que vienen a nuestra vida es para romper la comunicación con nuestros padres del alma. Un padre no es amigo. La palabra de un padre es determinante en la vida de un hijo. Así que aquel que desprecia el consejo de un padre se quedará sin meta y perderá la vida. Es muy importante que nosotros entendamos estos principios bíblicos. Bien, entonces hemos visto algunas de las cosas importantes que hay en los atrios y cómo vemos algunos personajes actuando dentro de ese papel del buen pastor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y miremos ahora el lugar santo, el gran pastor. Aquí vemos un ciclo de entrenamiento y este ciclo viene del hebreo, por eso está allí con ese. Hebreos capítulo 13 y versículo del 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué lindo y qué maravilloso. Quiero que vamos, por favor, a la siguiente diapositiva y usted allí va a tener una imagen mucho más clara, entonces, de lo que es el lugar santo. Usted allí observa al sacerdote. Estamos viendo los 3 elementos que encontramos en el lugar santo. Allí tenemos entonces, en primera instancia, el candelero maravilloso que representa, conforme está escrito en Isaías 11, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Miramos allí cómo esa ménora o candelero de 7 brazos nos habla de ser dóciles a la guianza del Espíritu Santo. También vemos la mesa de los panes y esto nos habla de 2 cosas. En primera instancia, mesa, que significa la comunión, y también los panes consagrados, que significan santidad. Consagración, la cual la suma dará como resultado panes apetitosos, remas, una palabra agradable, una palabra que me va a transformar, que quizás en muchas oportunidades me va a confrontar. Y obviamente está el altar del incienso, y es allí donde se presentan las oraciones de los justos, la adoración de los justos, una adoración, un clamor, una oración intercesora que sube delante de la presencia del Padre. Mire qué lindo y qué maravilloso. Nosotros como obreros necesitamos entender que está en nosotros la responsabilidad de formar ministros. Debemos entender que solo Dios es eterno y no estaremos nosotros para siempre al frente. Entonces, ¿a quién vamos a dejar el día que nosotros faltemos? Es aquí en esta etapa donde se enseña en privado, aquí se discipula. Y mire, el pueblo ni se entera, pero Jesús les daba las parábolas a todos, pero luego a sus discípulos Él les explicaba con lujo de detalle, porque era para ellos que se les daba a conocer esos ministerios, todos esos misterios. Hay pastores que no se abren, que piensan que mientras ellos sean los únicos que saben, estarán por encima y siempre estarán de alguna manera sintiéndose seguros, pero esto es falso. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. El lugar santo era el lugar del mayor trabajo. Aquí todos los días debía el sacerdote poner aceite en las lámparas, ministrar la unción del Espíritu Santo, cambiar el pan. Al interior debía ser comido. Es figura de lo que Dios nos dará, nueva revelación cuando hayamos digerido bien lo que nos dio antes. Había que limpiar mucho allí dentro, figura de guardarnos limpios, que siempre estén blancas nuestras vestiduras y esté sobre nuestras cabezas el ungüento. Aquí los frutos, los futuros pastores que muestran sus frutos, y los pastores deben orar por aquel a quien se están sujetando, al apóstol de ellos o al pastor general, solo que esta oración es solo con ropas blancas. El altar del incienso. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Miremos ahí los panes, esos panes, vuelvo y les repito, tal vez ya lo había manifestado antes, eran preparados por los sacerdotes. Es la comida que prepara el sacerdote para darle al pueblo. Vemos la ménora que representa el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que está ahí en Isaías 11, 1 y 2, vemos allí el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, de temor de Jehová, el espíritu de poder. Entonces, miremos qué maravilloso, y obviamente el espíritu de Jehová. Miremos
que esta es la luz que va a encender el lugar santo. Mire, aquí vemos una revelación mayor, una revelación poderosísima, y es allí donde los sacerdotes son iluminados con la luz del candelero, con la luz del Espíritu Santo. Esto es grandioso. Y por último, veamos la siguiente diapositiva. Está el altar del incienso, como ya les decía, el lugar de las oraciones, del clamor, de la adoración, de la intercesión, el lugar donde nos presentamos en ayuno para orar, para clamar, para pedir, para declarar, para decretar. Un lugar maravilloso. Bien, y vamos al tercer lugar, el tercer lugar importantísimo en todo este nivel de tabernáculo, y es el lugar santísimo, pastor y supervisor. No crea que lo que yo le estoy enseñando hoy se va a quedar ahí. Esto tiene un desarrollo grandísimo y maravilloso. Estoy dándole, digamos, algunas puntadas de lo que es realmente, pero nosotros nos hemos tardado mucho tiempo estudiando el tabernáculo, y créame que es un lugar espectacular. Dice la palabra de Pedro, la palabra en primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y supervisor de vuestras almas. Y yo quiero que usted esté mirando ahí en este momento la diapositiva. Ahí está usted viendo qué hay en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y aquí el pastor general o apóstol debe supervisar a los pastores que están bajo su cobertura. Y es en el lugar santísimo para que nadie sepa cuál es el trato del ministro, autoridad, y el ministro en sujeción. Suelen haber casos donde las autoridades comienzan a llamarle la atención a los pastores delante de toda la congregación, y luego las ovejas le faltan al respeto al pastor y ya no se sujetan, y le recriminan un sinfín de cosas. Es en el lugar santísimo donde se debe supervisar a los pastores frente al arca del pacto, para mostrarles que ellos tienen un pacto con Dios y con hombres. El lugar santísimo no tenía puerta, solo un velo desde el techo y sujeto al piso, es decir, que para entrar debían hacerlo arrastrándose. Hay que humillarse para estar en la presencia del Señor. Cuando se ha pasado por los atrios, el camino, aquí se juzga el andar y se llega a la conclusión si se es malo o buen obrero. Cuando se ha pasado por el lugar santo, la verdad, aquí es donde nos enfrentamos al trabajo de recibir la instrucción, la verdad, la palabra. Aquí se nos hace aptos por la sangre derramada y rociada. Y cuando se ha pasado por el lugar santísimo, que significa la vida, aquí se recibe el consejo que ha de ser vida para nuestra vida, la supervisión para corregir cosas, la instrucción es vida. Proverbios 6:23. En esta circunstancia resta esperar la aparición del príncipe de los pastores trayendo sus galardones. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Aquí vemos en ese lugar maravilloso el arca del pacto. Y vemos los dos querubines, ellos cubriéndose con sus alas, porque hay una luz, esa luz maravillosa del Señor, esa luz inaccesible. Allí ya no estamos en la luz del día como estábamos en los atrios, no estamos con la luz del candelero como estábamos en el lugar santo. Ahora tenemos la luz inaccesible de Dios, esa luz maravillosa que hay dentro del arca. Dentro del arca está entonces la ley, está las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés. Está la vara de Aarón, que si usted la mira, ella reverdeció y floreció estando dentro del arca como un símbolo de algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y obviamente tenemos el maná, que es ese pan que viene del cielo. Ya no es una palabra elaborada por el sacerdote, no, es la palabra que viene directamente de Dios. Así que, amada iglesia, esta es la meta.
Este es el lugar donde nosotros tenemos que llegar a través del proceso. 10 discipulados que te van a colocar en este lugar maravilloso, en ese lugar santísimo, en ese lugar donde te puedes desempeñar como pastor. Y mira, cuando logramos llegar a ese lugar, entonces te vas a devolver por el tabernáculo y vas a entrar a ubicar el lugar que tú quieras, donde te sientas mejor, donde de acuerdo a tu llamado, a tus dones, a tus talentos, te desarrolles mejor. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos en el atrio, tenemos el altar de bronce y tenemos la fuente. Bueno, tú puedes ser un ministrador del altar o puedes ser un ministrador de la fuente. Puedes estar en el lugar santo discipulando a la gente. Cuando hablamos de los atrios, hablamos de contención. Cuando hablamos del lugar santo, estamos hablando de un discipulado, pero cuando hablamos del lugar santísimo, estamos hablando de ministerios. Amada iglesia, esto es maravilloso, esto es exquisito, esto es como comerse un caviar con un buen vino. Así que no se pierda este tiempo maravilloso de discipulado, porque seguiremos avanzando y creciendo en la palabra y creciendo en la revelación y en la formación que como ministros, porque estamos formando ministros para el servicio del Señor. Quiero agradecerles su atención en esta hora, pero quiero que si usted nos está viendo por primera vez y usted no conoce del Señor Jesús, pero le interesa conocer del Señor Jesús, primero queremos invitarlo a que haga una oración con nosotros y segundo que se comunique con nosotros. Hoy a través de todo este tema de las redes sociales podemos llegar a su vida, podemos llegar a su hogar, a su casa y poderlo ayudar a través de una palabra de vida. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, repita, por favor: amado Jesús, hoy te invito a que entres a mi corazón. Toma el control de mi vida, Señor. Mira que he fallado, mira que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón, porque sé que ofendí a un Dios bueno. Pero tú en tu infinito amor enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz y en ella pagó por todos mis pecados, me hizo libre. Allí me justificó, me santificó, me dio un nuevo nombre. Ahora mi nombre está escrito con letras doradas en el libro de la vida. Estoy convencido que de su mano podré volver a la casa de mi Padre Celestial. A partir de hoy, te has reconciliado con tu Padre a través del amor de Jesús. Amada iglesia, les bendigo desde aquí. Recuerde que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles 7 de la noche para otro tiempo de discipulado. Bendiciones.